La palabra robot tiene su origen en la ciencia ficción, particularmente en una obra de teatro llamada RUR, que son las siglas de Rosumovi Universalni Roboti, en español, Robots Universales Rosum. La obra trata de humanoides artificiales que son creados en la gran fábrica de RUR. Sirven para llevar a cabo tareas mecánicas, aunque los más avanzados son capaces de hacer actividades que requieren un mayor nivel de destreza y especialización. El autor de RUR fue el checo Karel Čapek, aunque alguna vez él mismo mencionó que el verdadero creador de la palabra robot había sido su hermano Josef, que también era escritor además de poeta y pintor. Este que vemos en pantalla es uno de sus cuadros. Se ve un poco robótico, a decir verdad. De hecho, él fue quien diseñó el póster de la primera temporada de RUR en teatros. Como podemos ver, tiene todo el estilo del Art Deco, que era muy representativo en aquel entonces. La palabra robot proviene del checo robota, que se refiere a las faenas o trabajos forzados que llevaría a cabo un sirviente o un esclavo. De hecho, esclavo en checo se dice rab. Y eso precisamente eran los robots de RUR, esclavos fabricados artificialmente tal y como se hacía en las líneas de producción de automóviles de Ford, que en aquel entonces todavía eran una novedad. Estoy hablando del año 1920, que fue cuando RUR se publicó por primera vez de manera impresa. Meses más tarde, en enero de 1921, se estrenó ya como una puesta en escena en el Teatro Nacional de Praga, y en 1922 se estrenó nada menos que en Broadway. Así que, por más moderna que suene la palabra robot, lo cierto es que ya tiene más de un siglo de haber sido inventada. Hay que mencionar que antes de la palabra robot existían otros términos para referirse más o menos a lo mismo. Pero la lingüística y el origen de las palabras no es mi fuerte, así que vamos a llamar a un experto. Hola Edgar, ¿cómo estás? Edgar, ¿me escuchas? Hola Perla, bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, también feliz de que estés aquí en mi canal, pero creo que la calidad no es muy buena de la llamada, ¿verdad? Hola. Creo que no, se está tardando un poquito. Sí, estamos batallando un poco con la calidad. Creo que mejor ven a mi casa, ¿no, Edgar? En lugar de hacer una llamada por Skype. Sí, estaría mucho mejor. Ok, entonces no necesitamos nada de esto, ni de esto. Bienvenido. Hola Perla, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, pues muy contenta de que estés aquí con nosotros. Vamos a compartir el micrófono. Creo que este robot nos puede ayudar a sostenerlo Que por sí, ahora. algo, que haga nuestro trabajo. Sí, y pues bueno, te llamé porque tengo dudas con una palabra y aquí tú eres el experto, entonces quiero que nos digas de dónde proviene la palabra robot, si hay palabras similares y también de dónde provienen estas palabras. Claro que sí, la palabra robot se usa para designar a una máquina que haga el trabajo por un humano, pero el concepto es mucho más antiguo. Viene de una raíz indoeuropea de hace más de 6.000 años, que es esta lengua hipotética de donde salieron todas las lenguas romances que conocemos y un montón de lenguas desde la India hasta Europa. Por eso se llama indoeuropeo. Wow, o sea, 6.000 años. Sí, y esta es una historia muy interesante. Hola, soy Edgar y estoy aquí para que sepa palabras. La raíz indoeuropea es orb, que significa alejar, así como, ay, aléjate, aléjate, alejado. Oye, ¿es similar a orbe? No, no tiene nada que ver, ahorita te explico. De la palabra orb, que significa alejar, viene la palabra órfano, de donde evolucionó a huérfano, porque son los alejados de la familia. Y regularmente los huérfanos, los que no tenían padre ni madre, eran utilizados para hacer el trabajo forzado. Por lo que orb, el alejado, se empezó a usar como sinónimo de esclavo o de trabajador. De ahí evolucionó al germano Arbeit y después a Arbeit. Arbeit. ¿Qué significa? En alemán Arbeit significa trabajo. Como Arbt era difícil de pronunciar para las personas de más al norte, los nórdicos, en lugar de decir Arbt, dijeron Rabt. Ok.
Y de allí surgió, por ejemplo, el ruso en estas lenguas eslavas, rabat, que significa trabajar. Oye, qué curioso porque, bueno, Rabat es oferta en alemán. Ah, sí. Sí. Y bueno, en las lenguas eslavas, de donde viene el ruso, como tú dijiste, como el checo o el Checo. Ajá, rab significa esclavo, que tiene que ver con rabat, que es trabajador o trabajar en las lenguas eslavas. Y de ahí viene la palabra rabot, que se utilizó para designar a estas máquinas que hacen el trabajo por los humanos. Oye, pues qué interesante, y lo que más me sorprende es que haya sido tan antiguo el primer término y cómo fue evolucionando. Sí, bueno, es que el caso es que personas o cosas que hicieron el trabajo por uno, pues siempre se han utilizado. Ajá, y aparte, bueno, entiendo que después de esta palabra o de la raíz que tiene esta palabra, también los griegos tuvieron también otras palabras para definir a estas máquinas que hacían cosas, por ejemplo, autómata o por ejemplo, androide. ¿De estas palabras nos puedes decir algo más? Sí, por ejemplo, los griegos utilizaban estas palabras que era el que hace el trabajo solo, ¿no? El autómata, de motio, que es movimiento, y auto, que es solo o uno mismo. Entonces el movimiento que se hace solo. Y por ejemplo, androide es el que tiene la figura de un humano, que es el que trabaja como un humano, del griego andros, que es humano u hombre. Pero por decir, podría tener la forma de lo que hoy conocemos como robot. No necesariamente se parece a un humano, pero esto va de la mano con que la definición quizá haya cambiado un poco, la definición de robot. Bueno, aunque de cierta manera, pues tiene como que ciertos atributos humanos, ¿no? O sea, tiene brazos o tiene pies para el movimiento o tiene una cabeza con ojos que son como que los que pueden captar bien lo que está a su alrededor y poderse mover. O sea, siempre tiene como que ciertos atributos humanos porque a fin de cuentas hacen el trabajo que un humano no quiere hacer. Exacto, como este robot en realidad lo que hace es que le pongo aquí hierbas de té y me prepara unos tés muy ricos. Ah, es para... Sí, él está haciendo el trabajo que yo no hago como Pues, difusor de té. Ah, muy bien. Espera a ver qué. Infusor de Es que té. dijiste hierbas y yo me fui por otra cosa. Y digo, ay, qué loca. No hagas caso, no es cierto. No es cierto. No. Hierbas de té. Muy bien. Es un infusor y se pone en la tacita y hace. Así es. Bien, no lo había. Pero bueno, ahora nos va a sostener el micrófono. Muy bien. Oh, ya lo soltó. Bueno. No hagas caso, no es cierto. Y así como androide, bueno, también he escuchado la palabra ginoide, que es de mujer, ¿no? Sí, pues ¿Sí? ¿Te ríes? Es que eso no lo estudié, pero sí me lo sé, nada más que me estás agarrando así en curva. Ah, bueno. Pero ahí va. Andro se refiere al hombre y gine, de donde viene ginecólogo y pues tiene que ver con mujer, entonces a lo mejor empezó a usarse el término ginoide como para referirse específicamente a un autómata femenino, que no hubiera lugar a dudas de que fuera masculino, que tuviera cualidades masculinas. Oye, qué interesante. Y también se me viene otra palabra, a lo mejor más moderna, de la película Metrópolis. Esa película fue de 1927. La palabra robot ya existía, pero quiero suponer que no era tan popular en Metrópolis para referirse a este robot con atributos femeninos. La palabra que utilizan para referirse a ella es Maschinenmensch, como persona-máquina. Ah, Algo así. Máquina. ¿Ves? Del alemán, ¿verdad? Del alemán, Ya. ajá. Mira, eso no me lo sabía. Otra cosa que hay que puntualizar es que en Ruhr los trabajadores no eran mecánicos, no eran como los robots que son máquinas, que son los que existen actualmente. En Ruhr eran como una especie de copia simplificada de los humanos. ¿Como una especie de clones o no? Más o menos, eran humanos simples que podían fabricarse en alguna línea de producción. Oh, muy interesante. Bueno, pues en la tradición judía, como del pueblo judío,
habían unos trabajadores que eran como unos golem o ajá. Los goles. Sí, que los hacían como de arcilla y luego les daban vida, no sé de qué manera, como con ciertos rituales, y eran los trabajadores del pueblo de Israel en aquel entonces. Pero no existía la palabra robot en ese entonces para designarlos. Ajá, y de hecho el golem de Praga es como súper famoso también. Digo, tiene su origen donde mismo que se originaron o se originó la palabra robot. Bueno, De los pueblos eslavos los y pueblos, eso, ajá. ajá. Y bueno, si tú vas a Praga, te venden recuerditos del golem y todo. Pues sí, me supongo que sí. Bueno, pero lo interesante es que los seres humanos siempre han tenido palabras para designar lo que quieren significar. Tal vez sea una palabra en un lugar, otra palabra en otro, pero el concepto sigue estando en los seres humanos. Así es, y lo que sucedió también con los robots es que fue un concepto que inició en la imaginación, siendo ficticio, y después se volvió realidad. Años más tarde, pues ya tenemos robots en la realidad, en el mundo real. Y lo cierto es que la palabra robot inmediatamente nos remite en la actualidad a una máquina que hace un trabajo, Como los antiguos esclavos. como los antiguos esclavos. Otra cosa que me gustaría mencionar es que hay personas que piensan que el inventor de la palabra robot fue Isaac Asimov. Ya me tocó ver varios videos al respecto donde dicen que fue él el que la inventó, pero no, lo cierto es que él inventó otra palabra que es la de robótica. Él la bautizó como la ciencia detrás de los robots. Por ahí creo que puede estar la confusión de robótica, robot. Pero lo que Asimov en realidad hizo fue utilizar el lenguaje, las reglas del lenguaje, para inventar una palabra nueva. Es interesante cómo los seres humanos todo el tiempo estamos inventando palabras para denotar lo que existe, porque hay un dicho que es que lo que no tiene nombre no existe. Entonces, de cierta manera, cuando queremos manifestar algo, la existencia de algo, le ponemos un nombre. Y ya sea que empiece como una etiqueta y después se va aceptando como que eso es el nombre de la cosa o del concepto o del sentimiento que queremos nombrar, y ya se queda como algo fijo y entonces se hace convencional. Es decir, que yo nombro algo, tú lo aceptas como concepto y al aceptarlo se hace convencional y la sociedad lo toma como una palabra que ya existe, pero todo el tiempo se está inventando nuevas palabras. El lenguaje yo lo veo como una herramienta para comunicarse. Entonces necesitamos mejorar esas herramientas y con el paso del tiempo que describan mejor nuestra realidad. Y si la realidad cambia, pues es de esperarse que el lenguaje también cambie, ¿no? En lingüística se dice que la lengua es un ser vivo que está en constante evolución, y así como nosotros estamos cambiando todo el tiempo, la lengua también. Por eso siempre hay términos nuevos, palabras nuevas, diferentes maneras de decir el mismo concepto, pero la lengua sigue existiendo y es lo que nos da unión como sociedad. ¡Wow! Por eso me encantan las palabras. Si tú que nos estás viendo tienes algún comentario que te gustaría compartir, adelante, déjalo aquí en la sección de comentarios. Yo te voy a dejar en la descripción una liga donde puedes leer el libreto de Roar, si es que te interesa. ¿Tú lo leíste? No he leído, pero me voy a meter a la liga para leerlo. Ok, luego nos dices qué te pareció y nos dejas ahí un comentario. Yo no he visto como tal la obra de teatro, pero leí el libreto y la verdad es que me pareció bastante adelantado a su tiempo. Creo que es la primera o de las primeras veces que se trata el tema de la rebelión de las máquinas. Entonces imagínate algo así en los años 20, 1920. Es algo muy muy adelantado. Y pues bien, yo creo que es todo por hoy. La verdad estuvo muy buena la plática, aprendimos mucho. Yo desconocía todo ese origen tan largo de la palabra robot. Y pues me dio mucho gusto tenerte aquí, Edgar. Perla, muchas gracias por crear este contenido que nos ayuda a expandir el conocimiento de las cosas, y pues sigan viendo la historia oculta detrás de las palabras, porque cada palabra nueva que nosotros conocemos nos ayuda a comprender más nuestro contexto. Así es, no se olviden de buscar a Edgar, su canal es Sepa Palabras y se los recomiendo ampliamente.
Y listo. Nos vemos a la próxima. Gracias por estar aquí.